Hablábamos de los depósitos celulares, que también se le llaman inclusiones. Empezamos platicando de lo que es el glucógeno, muy característico porque se observa como si fueran racimos de uvas o rosetas de maíz quemadas en el citoplasma. El glucógeno es un material que si lo quisiéramos ver acumulado en algunas células como en el hígado, en el músculo, solamente lo podemos ver con técnicas especiales como el PAS, ¿verdad? Técnicas para carbohidratos, porque no se tiñe con la técnica histológica. Bueno, también existen enfermedades en donde hay un depósito de sustratos del metabolismo del glucógeno porque hay carencias de enzimas, ¿sí? Y aquí nos vamos nuevamente con el terreno que habíamos platicado en la sesión pasada de las lisosomopatías, las enfermedades que afectan a los lisosomas, ¿sí? En donde no hay alguna enzima específica para degradar el glucógeno o alguno de los elementos de la cadena del metabolismo del glucógeno y se acumulan sustratos que no se pueden metabolizar. Están descritas 3 variantes de enfermedades de lisosomopatías que afectan al metabolismo del glucógeno, ¿sí? O las famosas glucogenopatías, variantes hepáticas, miopáticas o que afectan a múltiples órganos. Vamos a ver un ejemplo. Enfermedad de von Gierke. Gracias a Dios, muchas de estas enfermedades son enfermedades raras, son enfermedades poco frecuentes. Los famosos errores innatos del metabolismo, muchas de ellas, incluso hasta su patrón de herencia, que es autosómico recesivo, pues hace que también sea menos frecuente, ¿verdad? Por ejemplo, la enfermedad de von Gierke, la enzima que falta en el metabolismo del glucógeno es la glucosa 6-fosfatasa. De manera característica, las personas que tienen esta enfermedad, el glucógeno se acumula mucho en el hígado, en los hepatocitos y también en el riñón. Entonces tienden a generar un crecimiento de estos órganos en volumen por el acúmulo excesivo de glucógeno, ¿sí? Se produce un crecimiento del hígado, que es la hepatomegalia, y un crecimiento del riñón, nefromegalia, ¿verdad? Y también se acompañan con algunos síntomas por ese defecto de poder sintetizar glucosa a partir de glucógeno. Y muy característico que estas personas desarrollen crisis de hipoglucemia. A pesar de que tiene mucho glucógeno, o sea, esto es ahora sí que lo paradójico y lo chistoso. A pesar de que tiene mucho glucógeno, no lo pueden metabolizar o transformar en glucosa. Entonces, como no tienen esa parte o esa enzima está defectuosa o está disminuida en cantidad, porque algunos de estos defectos se caracterizan por una disminución en la cantidad de la enzima, no tienen la capacidad de poder compensar y producir glucosa. Y estos pues no pueden dejar pasar muchas horas de ayuno porque rápidamente pues ya se están desmayando porque hacen crisis de hipoglucemia, ¿verdad? Obviamente el desarrollo de hipoglucemia conlleva el riesgo de desarrollo de trastornos neurológicos y se sabe que con el paso del tiempo pues van desarrollando un riesgo alto de mortalidad, ¿verdad? Vean, una imagen con el microscopio electrónico, vean todo lo que es el depósito de glucógeno como si fueran racimitos de uvas. Miren, todo esto de aquí. Racimito de uvas o como si fueran palomitas de maíz quemadas. Esta es una imagen de una glucogenopatía, de una enfermedad, puede ser von Gierke o puede ser de cualquiera de las otras variantes, miopática, etcétera, etcétera. Ahora, esta es una imagen a bajo aumento con el microscopio electrónico, no es una imagen de mucho acercamiento. Lo que yo quiero que noten ustedes en la imagen es primero esto que es el núcleo de la célula. Aquí se lo estoy delimitando con el puntero láser, todo esto es el núcleo. Aquí están pues todos los componentes nucleares que están dentro de él, que vamos a revisar más adelante. Esto de acá es el citoplasma. ¿Sí? Y miren, todo esto de aquí, si alcanzan a ver con detenimiento, sobre todo los que les digo, estén viendo con imagen en una computadora de escritorio, porque tienen una pantalla más grande, pueden ver que se alcanzan a ver de manera muy tenue los racimitos de uvas. Todo el citoplasma está repleto de racimitos de uvas por el depósito excesivo de glucógeno. ¿Sí? Esta es una imagen, les digo, de una glucogenosis, de una enfermedad por depósito de glucógeno. Todo el citoplasma está repleto de racimitos de uvas o de palomitas de maíz. ¿Sí? Otro ejemplo de enfermedad por depósito de glucógeno, la enfermedad de Pompe. ¿Sí?
enfermedad de Pompe de manera característica, la enzima que está defectuosa es una enzima que se llama maltasa ácida, también la vamos a revisar en la patología de las enfermedades genéticas. Hay una acumulación excesiva de glucógeno en los lisosomas, también de los hepatocitos, ¿sí? Pero también tiende a afectar el corazón y el músculo esquelético, ¿no? Ellos, a diferencia de la enfermedad de von Gierke, que tenían hepatomegalia y nefromegalia, ellos tienden a tener más hepatomegalia, pero sobre todo cardiomegalia, ¿sí? Tienen un crecimiento del corazón, porque sí se hace mucho depósito de glucógeno a nivel de los miocitos del corazón. Entonces, tienden a tener un crecimiento del corazón y obviamente pues con el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, ¿eh? Que esa, a fin Doctor, de cuentas, es la principal causa de muerte, ¿sí? perdón que lo interrumpa, es que hace ratito mencionó que hay variantes, o sea, dentro de los trastornos en estos depósitos, nada más que no le entendí, o más bien no escuché bien porque eran variantes hepáticas y otras dos, pero no sé si las otras dos están relacionadas a esto que está diciendo del del glucógeno. Sí, es que haga de cuenta que se dividen en 3 grupos. Los grupos de enfermedades por depósito de glucógeno, aquí está en la diapositiva, que le pegan más al hígado o que le pegan más al músculo, o la que mezclan de estos dos o mezclan otros órganos. Y dentro de cada una de ellas hay enfermedades específicas, como por ejemplo en la hepática, pues aquí está la enfermedad de von Gierke. En la miopática podemos poner la enfermedad de Pompe y en los diversos, así muchas enfermedades que tienen incluso nombres propios de las personas que ayudaron a describirlas. Entonces, dentro de cada una de las variables vamos a tener incluso varios tipos de enfermedades, ¿sí? Ok, Entonces, gracias, doctor. las variantes se refiere a lo que más afecta el depósito de glucógeno. Gracias. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, aquí está el ejemplo, enfermedad de Pompe, deficiencia de maltasa ácida y predominio la cardiomegalia. Nuevamente, otra imagen de una enfermedad por depósito lisosómico, una glucogenopatía. Vean aquí, este es el citoplasma, miren, todo esto está repleto de racimitos de uva, rosetas de maíz quemadas, nomás que se alcanzan a ver muy lejos porque el aumento es muy bajo. Estamos viendo la imagen a bajo aumento. Ahora, lo que quiero que presten atención está en el lisosoma. Miren, este es un lisosoma bien grandote, bien distendido y está lleno de racimitos de uvas, de rosetas de maíz, de glucógeno que no se pudo metabolizar por el defecto enzimático. Vean cómo está muy distendido este lisosoma. Incluso ya perdió ese patrón que les decía del lisosoma que se ve electrodenso heterogéneo, ¿no? Ya tan dilatado está y está repleto de glucógeno. ¿Ok? Otros ejemplos de sustancias que se depositan en la célula están los lípidos, ¿verdad? Lípidos que corresponden a formas de depósito de los triglicéridos. El depósito de lípidos en las células, pues obviamente en técnicas convencionales con hematoxilina y eosina deja espacios claros. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas no se tiñen, las grasas no se tiñen en el procesamiento histológico, ¿verdad? Solamente dejan espacios vacíos, se ven espacios blancos solamente con la microscopía de luz, ¿verdad? Para eso, para poder hacer tinción de lípidos, pues nosotros necesitamos algún colorante, alguna sustancia, sobre todo los que son a base de anilinas, como los que ya mencionamos en este apartado de técnicas histológicas, como el rojo oleoso, los sudanes, ¿verdad? ¿Ok? Otro ejemplo de depósito celular son los pigmentos. Existen muchos pigmentos, vamos a mencionar algunos ejemplos de ellos, ¿verdad? Uno muy conocido, pues yo creo que les suena perfectamente, es la melanina de la piel, ¿verdad? Que pues obviamente es elaborada por una célula especial que está ahí, que se llaman melanocitos, ¿verdad? Esta melanina también la encontramos en gran cantidad en el cabello, pero también en algunos otros sitios, como en la retina, ¿sí? Y en algunas células nerviosas o algunas neuronas que producen en el metabolismo intermedio melanina, que también le llaman neuromelanina. Y ahí está el ejemplo de una zona en el tallo cerebral que se llama sustancia negra, que cuando en realidad la vemos así tal cual en un espécimen de disección, en una autopsia, en un hallazgo, al ver un corte de tallo cerebral, sí se ve una zona que tiene un puntilleo negruzco. A esta zona se le llama sustancia negra y obviamente ya con las técnicas especiales pues sabemos que ese material que se observa ahí depositado en ese sitio, en esas neuronas, pues corresponde a
melanina. Obviamente, pues nosotros conocemos la función que tiene la melanina en la piel, protectora contra la radiación ultravioleta, ¿verdad? Y pues, a nivel de la retina, pues facilita lo que es la visión, ¿verdad? Otro ejemplo de pigmentos lo tenemos en las células que tienen una vida prolongada, ¿sí? O las células que, digamos, viven con nosotros todo el tiempo hasta que nosotros nos morimos, como las células de los miocitos del corazón o las neuronas, que son células que les llamamos también células posmitóticas, son células que ya no tienen la capacidad de dividirse, y así con ese miocito que tenemos a los 15 años de edad, ese mismo miocito del corazón lo vamos a tener a los 40, 50 años o más, si es que no los pasa algo o nos da un infarto, se mueren antes. Son células que tienen una vida prolongada. Entonces, con el paso del tiempo se va depositando un pigmento que con hematoxilina y eosina tiene una coloración parduzca. Primero este pigmento se deposita en los alrededores del núcleo y posteriormente se va extendiendo al resto del citoplasma. Y este pigmento es muy llamativo en las personas que ya son mayores, me refiero a los viejitos, personas que ya tienen 80 años, 90 años, y les digo porque esto lo veíamos nosotros en las autopsias que hacíamos de estas personas. Por alguna razón nos llegaba por ahí la autopsia de un viejito que había fallecido de un infarto, y en los cortes histológicos de corazón, obviamente en las zonas adyacentes a donde está el sitio del infarto, donde están los miocitos preservados, veíamos mucho depósito de un pigmento cafezoso, parduzco, ¿sí? Este Doctor, pigmento le llamamos pigmento del envejecimiento, ¿sí? ¿le podría regresar a la diapositiva anterior, por favor, nada más un momento? Gracias. Okay. Entonces, les decía que las células de vida prolongada tienen esa característica de conforme van envejeciendo, van almacenando algunas sustancias que no se pueden metabolizar. ¿Se acuerdan? De hecho, esto del pigmento de lipofuchina o el pigmento pardo ya lo mencionamos anteriormente. Déjenme les digo dónde lo vimos. No fue con ustedes. Creo que sí, ya lo habíamos revisado. Lo revisamos exactamente en los lisosomas, ya me acordé. Cuando hablamos de los lisosomas y que les dije que había sustancias que los lisosomas no podían digerir, como algunos ácidos grasos de cadena muy larga, y que ese material que no se digería se quedaba dentro de los lisosomas y formaba unas estructuras que se llaman cuerpos residuales, y que con el paso del tiempo estos cuerpos residuales se oxidaban y generaban un pigmento parduzco. Bueno, este pigmento parduzco es el que les digo que se llama pigmento de lipofuchina, también le conocemos como pigmento del desgaste, pigmento del envejecimiento, pigmento lipocromo, también le dan ese nombre. ¿Verdad? Ok, luego tenemos el grupo de los cristales. Ok. ¿Qué representan los cristales? Los cristales representan principalmente proteínas, ¿verdad? Que de forma característica no se sabe todavía el por qué, no se conoce mucho de esto. En algunas células tienden a compactarse, se compactan y forman unas estructuras que cuando se ven con el microscopio electrónico de barrido, parecen como si fueran prismas, como si fueran cristalitos, como si fueran algo cristalizado, ¿sí? Y con el microscopio electrónico de transmisión se ve como un material alargado, como si fueran puras varitas, palitos electrodensos. Esos son los cristales y lo encontramos de manera característica en dos células en el cuerpo humano, en las células de Sertoli y en las células intersticiales, ¿sí? De hecho, ahí reciben nombres propios. Por ejemplo, en las células de Sertoli se les llaman cristales de Charcot-Böttcher y en las células intersticiales cristales de Ranke. Ahora, usted me va a decir, bueno, ¿y se pueden observar con hematoxilina y eosina? Necesitarían ser un acúmulo muy grande de cristales que ocuparan mucha parte del citoplasma y se ve como un material eosinófilo, rosita, que brilla un poquito cuando desenfocamos con el tornillo micrométrico.
Este material cristalizado, les digo, pues representa esos grupitos de proteínas que se compactan y se guardan ahí en el citoplasma. No se sabe mucho la razón de por qué toman o adoptan esta disposición a manera de cristales, pero sí son muy característicos con el microscopio electrónico. Ahora bien, viene la pregunta. Esta, ay, antes de que me ganen y todos activen sus cámaras. Los que tienen activadas sus cámaras ya se salvaron. Hijos de la fregada, si todos lo tienen. ¡Ay! Andrea Morales. No, mejor Eric Antonio. Eric Antonio H. Vamos a preguntarle un nombre. Eric Antonio H. A ver si puede activar su cámara, por favor. Sí, Eric, buenos días. Ay, como que lo escucho muy bajito. No sé si sea su bocina. ¿Dónde, si pueden subir un poquito su volumen a su micrófono o a su computadora, dónde encontramos a las células de Sertoli y a las células intersticiales? Se puede hablar un poquito más fuerte. Sí, no. A ver. Jorge Luis. A ver, Jorge Luis, si quiere activar su micrófono, por favor. ¿Sí está José Luis o no está José Luis? Ya nomás dejó la pantalla negra y ahorita está envuelto en las cobijas y dormido. ¿Cuál de los dos, profe? Ah, las dos. ¿Quién? ¿Sí es Jorge Luis? Sí, es que hay, creo que Jorge Luis Pérez y Jorge Luis Juárez. Ay, es que nomás me aparece aquí Jorge Luis y está en pantalla negra. Como que no tiene activada la cámara. Ah, bueno, pues si quiere yo, porque yo soy Pérez. Bueno, vamos a ver usted. ¿Ha escuchado dónde se encontrarán las células de Sertoli y las células intersticiales? Están en las partes germinales, ¿no? Ahí otra vez. Están en las partes germinales de los hombres. Así es, son elementos de las células germinales que están ¿en dónde? En el testículo. Ahora bien, las células intersticiales también reciben otro nombre, también se llaman células de Leydig. Y esto sí la dejo a tribuna abierta. ¿Alguien me puede decir? Bueno, esta sobre todo para los hombres. ¿Qué función tiene las células? Bueno, las células de Sertoli, a lo mejor si ya algunos la recuerdan, por ahí nos enseñaron desde la secundaria. Las células de Sertoli son células que se encargan de darle soporte, ¿sí? Se encargan de darle soporte, ayudar a la nutrición, función, protección a los espermatozoides. Bueno, los espermatozoides en maduración, ¿verdad? Y las células de Leydig, que están por ahí cerquita, en el testículo, tienen una función muy importante. ¿Alguien sabrá qué hacen estas celulitas? Segregar testosterona. Así es, muy bien. Es nada más y nada menos que la producción del andrógeno más potente, que es la testosterona, ¿verdad? Pues es una misión importantísima. Si no tenemos células de Leydig, no hay producción de testosterona y todo se viene abajo, no hay producción de células germinales. Es muy importantísimo, ¿verdad? Tanto una como otra, ¿verdad? Entonces, bueno, estas dos celulitas son las que crean estos famosos cristales. Y les voy a pasar esto ya nomás como experiencia. Existen tumores que se desarrollan de las células intersticiales o de las células de Leydig, ¿sí? Son tumores, son neoplasias, ¿verdad? No se comportan malignos, no tienen un comportamiento maligno como un cáncer agresivo, pero sí son tumores. Ahora bien, cuando forman masas tumorales, pues obviamente hay un crecimiento muy grande
de estas celulitas, abundan en gran cantidad en ese tumorcito. Es ahí donde podemos observar esos cristales adentro, ¿sí? Y se ve, les digo, como un material rosita, eosinófilo, ¿sí? En el citoplasma. Ya con el microscopio electrónico, pues se ve algo como esto, miren, muy característico. Con la microscopía de transmisión se ve como un material alargado, como si fueran varitas, como si fueran palitos, miren. Miren. Todos estos son los cristalitos. Representan todo este grupo de proteínas cristalizadas, compactadas. Miren. Y todos estos están dentro del citoplasma. Si nosotros los viéramos con el microscopio electrónico de barrido, les digo que recuerdan como si fueran prismas, ¿sí? Como si fueran así, algo parecido a eso, ¿verdad? Cristalitos. Ok, entonces dejamos ese apartado y vamos a platicar ahora de otro elemento importante dentro de la célula, que es el citoesqueleto. Así como nosotros entonces tenemos un esqueleto, ¿sí? Un esqueleto de huesos, cartílagos, músculos, ¿verdad? La célula también tiene un esqueleto propio, ¿sí? Pero obviamente este esqueleto pues no tiene huesos ni nada, o sea, simplemente tiene filamentos, son proteínas filamentosas que se encargan de darle a la célula una forma, pero más aún el citoesqueleto le da la capacidad a las células, así como nosotros, de poder tener movimiento, ¿sí? Entonces, obviamente vamos a platicar aquí a continuación de los principales elementos que forman ese citoesqueleto, cuáles son sus componentes, y les digo, principalmente son proteínas filamentosas, que forman toda una red tridimensional, como lo dice aquí tal cual, una red tridimensional intrincada de filamentos, ¿verdad? Que es lo que le da soporte a una célula. ¿Cómo se clasifican estos filamentos del citoesqueleto? Estos filamentos del citoesqueleto se dividen en 3 grupos. Número 1, la familia de los filamentos delgados, microfilamentos. Número 2, filamentos intermedios. Y número 3, los microtúbulos. Y ustedes van a decir, bueno, ¿qué tomo en cuenta para clasificar estos elementos del citoesqueleto? Bueno, pues yo tomo en cuenta el diámetro que tienen con la microscopía electrónica. Ahorita vamos a ver algunas características de ellos principalmente, ¿verdad? Pero sí, la clasificación básica de los filamentos del citoesqueleto son filamentos delgados, que se llaman microfilamentos, filamentos intermedios y los microtúbulos. ¿Ok? Vamos a platicar primero de los filamentos delgados. Filamentos delgados se integran por 2 cadenas de subunidades globulares de una molécula que se llama actina. Y esta actina, que tiene un arreglo a manera globular, como si fueran cuentitas de collar formando globulitos, se le llama actina G, G de globular. Y estos se van enroscando uno con otro, pegando como si fueran cuentas de collar hasta formar una proteína larga como un filamento. Y esta proteína larga como filamento, de ser actina G globular, va a pasar a ser actina F, que es lo que le llamamos FD filamentosa, ¿verdad? Aquí está la clasificación básica de lo que son los filamentos del citoesqueleto. Vean ustedes los filamentos delgados de actina que quedan en el centro. Vean cómo se acomodan, formando muchas cuentitas de collar pegadas. Cada una de estas cuentitas de collar representa la actina G o globular. Y cuando estas se pegan, se polimerizan, forman un filamento largo. De hecho, son 2 filamentos como si estuvieran formando una trenza, ¿sí? Estos 2 filamentos corresponden a la actina F, que sería la actina filamentosa. Vean el diámetro que tiene el filamento de actina. El diámetro es de 6 nanómetros. Luego tenemos el filamento intermedio de 8 a 10 nanómetros y luego tenemos a los microtúbulos, que son los filamentos más grandes de hasta 25 nanómetros. Fíjense, se sabe que hasta cerca de la mitad de la actina total se encuentra en forma filamentosa, ¿verdad? Ya que la forma monomérica, que es la actina G, que es la actina globular, suele asociarse a otras proteínas como la profilina y la timosina, ¿sí? Y aquí está lo que les decía. El grosor de los filamentos delgados de aproximadamente 6 nanómetros, ¿sí? Es el grosor de los filamentos de actina. Entonces, cuando yo les diga
Microfilamentos, filamentos delgados o actina es lo mismo, ¿sí? Microfilamentos, filamentos delgados o actina es lo mismo. Aquí está. Una asociación importante de dos proteínas que es la fimbrina y la villina, ¿sí? Se asocian con la actina y forman un núcleo importante en una especialización de la célula que se llaman microvellosidades. Para que me entiendan, las células tienen una especialización en donde se proyectan protrusiones de membrana con citoplasma y forman protrusiones como si fueran dedos, ¿sí? Como si fueran dedos. Esas protrusiones que parecen deditos se les llaman microvellosidades y las microvellosidades están muy desarrolladas en las células que se encargan de absorber. Bueno, para que me entiendan, la fimbrina y la villina se relacionan con la actina y forman el núcleo o el centro de las microvellosidades. O sea, es un soporte muy importante, ¿sí? Muy importante en el centro de la microvellosidad para que ésta mantenga su forma, ¿sí? Ya más adelantito vamos a platicar de lo que son las microvellosidades a grosso modo y vamos a volver a tocar el tema de la fimbrina y la villina junto con la actina. Aquí se los pongo en una imagen, miren. Esta es una imagen con el microscopio electrónico. Esto que les estoy delimitando aquí con el puntero es la membrana de la célula. Pero vean cómo la membrana de la célula de repente protruye y forma estas estructuras que parecen como si fueran deditos. Miren, sobre todo este de aquí, miren, este es un dedito, se proyecta hacia arriba, este es otro, se proyecta hacia arriba, este es otro hacia arriba. Esta es la membrana. De este lado también se observa membrana. Y en el centro se ve este material filamentoso alargado, ¿sí? En el centro, en el núcleo de cada microvellosidad, de cada dedito, de hecho, miren, aquí está membrana, y todo esto es el citoplasma. Y en el mero citoplasma, en el centro, se observa este material filamentoso. ¿Sí? Bueno, esta es la actina asociada a la fimbrina y a la villina, ¿sí? Cuando revisemos microvellosidades lo vamos a volver miren, aquí está nuevamente. Vean cómo al final las protrusiones parecen como si fueran dedos. Miren, este es un dedito, este es otro dedito. Se ven muy características, ¿verdad? Y en el centro se ve este material filamentoso como si fueran líneas oscuras, para que me entiendan mejor. Estas lineecitas oscuras representan la actina, que aquí incluso la vemos en un corte transversal. Aquí se ven los puntitos de todo eso que representa la actina asociada a la fimbrina y la villina. Esto que está acá por fuera, que estoy delimitando, corresponde ¿a quién? A la membrana celular. Y aquí está la familia de las proteínas de unión a la lactina, ¿verdad? Pues es una familia algo grande, ¿verdad? La alfactinina, la fimbrina que ya mencionamos, ¿verdad? Timosina, gelsolina, espectrina, muy importantes las miosinas, ¿verdad? La filamina, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y algunos de los sitios donde podemos encontrar estos grupos de proteínas de unión a lactina, que es un cuadro que viene por ahí en su texto. También la actina es muy importante, estos microfilamentos son importantes para establecer y conservar un tipo de unión que se llaman contactos focales. Eso lo vamos a ver en el apartado de matriz extracelular. Son complejos de unión que tiene la célula con la matriz extracelular para que la célula se mantenga unida hacia el exterior o ande libremente desplazándose de un lado a otro, ¿sí? Entonces, la actina, ¿sí? La actina también es importante, ¿sí? En el establecimiento de contactos focales. ¿Qué quiere decir? Unión de la célula con la matriz extracelular. Y luego tenemos la familia de los filamentos intermedios. Ya casi terminamos, ya no vamos a alcanzar a conectarnos una tercera vez, pero bueno, vamos a alcanzar a avanzar un poquito aquí. Filamentos intermedios, en las fotografías electrónicas tienen un tamaño de 8 a 10 nanómetros de diámetro, ¿sí? Funciones principales de los filamentos intermedios: apoyo estructural a la célula, formar un marco tridimensional, deformable, ¿verdad? Fijar el núcleo en su sitio, ¿verdad? Organizar la estructura nuclear, ¿verdad? Durante el proceso de división celular. Entonces, los filamentos intermedios tienen una misión muy importante dentro de la fisiología celular. O sea, aparte de proporcionar un esqueleto a la célula, un apoyo estructural, también ayudan al mantenimiento del núcleo, ¿sí? Nada más y nada menos que son los que
se encargan de mantener la estructura que nos hace eucariotas, que son las membranas nucleares, darle un soporte a las membranas del núcleo, porque esa es la gran diferencia entre un eucariota y un procariota, que el núcleo está guardado con sus membranas. Y les digo, conservar el marco de la estructura del núcleo durante la división. ¿Cuáles son las principales categorías de filamentos intermedios? La familia es muy grande, de hecho trae por ahí su texto, trae desglosados hasta en un cuadro grandote todos los tipos de filamentos intermedios, son muchos. Yo aquí nomás les voy a mencionar los más importantes y los sitios donde los encontramos, porque aquí tiene otra cosa interesante el tema. Los filamentos intermedios son marcadores, ¿sí? Son marcadores de órganos o sitios específicos, o sea, donde yo encuentro el filamento intermedio, para que me entiendan mejor, me establece el sitio de alguna célula en particular, me establece una parte específica de una célula, me dice, si yo tengo este filamento, esta célula tiene esta línea, tiene este linaje, me ayuda a establecer un linaje, por eso son muy importantes. Queratinas, desmina, bimentina, proteína acidaglial fibrilar, neurofilamentos, láminas nucleares, por mencionar algunos. En esta nos vamos a quedar. Vamos a describir en la siguiente sesión. La siguiente sesión es el próximo viernes, pasado mañana, igual, 7 de la mañana. Ya nomás nos queda esto de citoesqueleto, que es poquito, espero que sean como unas